Usted se llama José, ¿no? Hola, ¿qué tal? Sí, ¿tú te llamas Darío? Darío, sí. Hola, Joseph. Hola, Darío, bienvenido. ¿Desde dónde nos acompañas? Desde Panamá. Desde Panamá. ¿Y eres católico, ortodoxo, evangélico? ¿Cuál es digamos, tu identidad religiosa? Bueno, mi identidad como creyente en el Mesías judío de la nación de Israel no es otra que esa misma. Lo más apegado al judaísmo mesiánico del primer siglo. Yo no soy judío y Ujú. no malinterpreten mis palabras, pero Ajá. es una realidad histórica que todos los apóstoles fueron judíos. Tenemos a Shaul, que escribió un porcentaje bastante significativo del mal llamado Nuevo Testamento. Y pues ese Mesías no viene de los católicos ni de los protestantes ni de ninguna otra nación, sino que de la nación de Israel. Entonces, desde esa óptica es que yo estudio esto, y desde esta óptica es que tengo mi identidad como creyente. Ajá. A ver, para ir entendiendo, vamos a ir desglosando o tratando de desglosar. Bueno, queda claro que no eres católico, Uh -huh. queda claro que no eres ortodoxo. Eh, lo que tal vez no nos queda tan claro, eh, entonces no te identificas como protestante, No, tampoco. ok. Eres mesiánico. ¿De Uh cuál -huh. rama? Porque mira, los mesiánicos es un movimiento que comienza en los Estados Unidos, allá por los 60, 70. No sé si tú sabías que lo que hoy llamamos los grupos mesiánicos son muy recientes. Son de Estados Unidos, de la década de finales de los 60 y 70. ¿Tú perteneces a estos mesiánicos que vienen de los Estados Unidos? No, porque el mesianismo no nació en los Estados Unidos, nació en los escritos hebreos. La misma palabra Mesías es un concepto judío, no es un concepto de las naciones gentiles. Lo que está ocurriendo es una gran desinformación en cuanto a la palabra misma y a la figura esa de Mesías que nace es en los escritos judíos. Entonces, decir que este es un movimiento que nace en los Estados Unidos y de un protestante, un evangélico, es una desinformación y nosotros estamos Bueno, claros en eso. vamos aclarando, vamos aclarando. Porque yo no me refería a la palabra Mesías. Yo sé que Bueno, Meshiach, la palabra hebrea Meshiach, y ah, Mexica. yo sé que la palabra hebrea Mesías o Uh Meshiach, como -huh, la quieras pronunciar, dependiendo el dialecto que vas a utilizar, ¿no? Porque uh -huh. no se pronuncia igual ni siquiera en las variantes del hebreo y menos en el arameo, ¿no? No, en el Pero, arameo sería Mexica, eso es lo que sería la oh, pronunciación. a ti te gusta más el arameo? Bueno, porque dicen que fue la lengua que se hablaba en el primer siglo, pero también se hablaba el hebreo, ¿no? Entonces, Ajá. el arameo es una lengua gemela, melliza con No, el no, sí, hebreo. yo sé lo que es el arameo. Sí, oh, ok, perfecto, Sí, sí, pero perfecto. es que cuando yo dije Meshiach, tú como que cambiaste la pronunciación, entonces me di cuenta que como que te gusta más el arameo, pero es que para no enredarnos, es lo mismo, ¿no? Ya sea Sí, ok. Mesías, Cristos, no importa en qué idioma lo pronuncies. Uh Ok, -huh. pero mira, no estamos hablando de dónde viene la palabra Mesías, porque la palabra Mesías ya sabemos de dónde viene. De lo que yo estaba hablando es de lo que hoy se conoce como este grupo, no sé cómo llamarle, grupo, movimiento, denominación, que sí viene de los Estados Unidos. O sea, nadie puede negar, o sea, simplemente si tú ahorita dices, a ver, ¿por qué José Plasencia me dice que los grupos mesiánicos vienen de los Estados Unidos? Si tú haces una búsqueda, te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo, que en los 60s, a finales de los 60, 70 comienzan en Estados Unidos grupos de protestantes a separarse de su identidad protestante y a reclamar raíces que ellos decían que eran raíces más judías cristianas, más judeocristianas, a reclamar palabras, comienzan a apartarse de palabras griegas, comienzan a apartarse de palabras latinas y comienzan a utilizar terminología aramea, hebrea, raíces judías. Dicen que se perdió el verdadero
sabor y color de lo que eran los cristianos y hay que recuperarlo. Y a este tipo de movimientos se les llama los llamados los mesiánicos, ¿no? Eso empieza en los Estados Unidos en la década de los 60s y 70s y a eso me referí. Yo sé que Mesías ya existe la palabra, pero no me refería a la palabra, ¿no? ¿Cómo ves? Si fuera el caso, como usted dice, yo lo aceptaría. Yo diría, sí, empezó allá en los años 60, pero no es el caso, porque si usted hace un estudio de las escrituras, un estudio profundo, ¿no? Un estudio objetivo de las escrituras, sí es importante entender el mismo concepto de Mesías, de dónde viene, de dónde nace, y que está desde el Génesis, donde se anuncia ya de que va a venir eh, va a venir alguien que va a restaurar todas las cosas. Entonces, eso viene del corazón de la nación de Israel que está bajo el título Mesías, hijo de David. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. Lo que haya ocurrido en los años 60, ¿verdad? Que básicamente eran estos misioneros que decían Jesucristo para los judíos, algo así creo que era el eslogan que ellos utilizaban y que es rechazado incluso por judíos que hoy día creen que Jesús es el Mesías y lo han aceptado, pero ellos rechazan ese movimiento por allá del año 60. Así que Okay. entiendo ese argumento que se ha utilizado, Sí. pero no es correcto. Bueno, no me queda muy claro, la verdad, pero bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en Ujú. materia. A ver, entonces, ¿por qué no eres católico? Bueno, voy a hablarle un poquito de eso, ¿no? Toda mi familia católicos, yo nací en un hogar muy católico, eh, me bauticé en la iglesia católica, una vez hice monaguillo en la misa, bueno, todas estas cosas y eh, fui un colegio católico, pero empecé a, a participar en los grupos de lo que llamaron la renovación carismática católica, ¿no? Que ahí fue primera vez donde yo vi toda esta cosa del Espíritu Santo, algo que yo no entendía ni pío, ¿no? La experiencia fue tremenda, extraordinaria, maravillosa, pero el sacerdote que la dirigía, él muere y se acaba ese movimiento, ya que había muchos en el catolicismo, incluso sacerdotes que no estaban muy contentos con ese movimiento, ¿no? Muy criticado a nivel mundial, dice que eso estaba muy pegado a los pentecostales, bueno, en fin, muchas cosas que yo vine a saber después. Ajá. Luego, bueno, me fui a las filas evangélicas pentecostales, no voy a hablar de eso porque me tomaría mucho tiempo, pero no fui el único, fueron muchos católicos de la línea carismática que se fueron también a las líneas protestantes. Y bueno, ahí empezó pues mi conocimiento un poquito más profundo de las escrituras. Luego de eso pasaron muchos años, pasaron muchas cosas. Una preguntita, perdón que te interrumpa, querido Darío. Entonces nos platicas que cuando estuviste en las filas protestantes, particularmente en los pentecostales, es cuando tu conocimiento de la Biblia creció, lo cual me da a entender, me corrige si me equivoco, me da a entender que que cuando estabas en la iglesia católica no conocías las escrituras. Bueno, nos daban lo que se llama las clases de religión. En una escuela incluso Sí. de curas, ¿no? El San Agustín, ahí nos daban religión, pero no profundizaban las escrituras, en la historia bíblica. Sí, Ok. nos hablamos un poco de la historia católica, sí, que Jesucristo fundó la Iglesia Católica y todas estas cosas, ¿no? Entiendo. Eh, Ok. Pero entonces eso era. cuando transicionas a los grupos pentecostales a través de, como dices, estuviste en grupos de la renovación carismática, Uh-huh. digamos que eras católico, digamos tradicional, luego renovación carismática y luego transicionas a los pentecostales.
y en los pentecostales eres introducido a una interpretación, a una teología, y luego pasas directo de pentecostal a mesiánico, o cómo sucede esa Sí, transición. sí, bueno, empecé ahí con los pentecostales, obviamente ellos sí profundizaban un poquito más, sí daban ciertas interpretaciones, ciertas cosas, pero bueno, descubro algo en las redes sociales, una información muy interesante que me dejó, la verdad que me dejó con muchas dudas, muchas inquietudes, y a partir de ahí yo empiezo entonces a buscar ya no en el cristianismo gentil, sino más que nada en el cristianismo, digamos, ¿no? Esa palabrita, en el cristianismo del judaísmo o en el judaísmo mesiánico, empiezo a buscar respuestas, ¿no? Sí, porque Y cristianismo gentil no sería correcto, porque en Cristo ya no hay judío ni gentil. Eh, bueno, Recordemos que en Cristo Dios ha hecho de judíos y no judíos un solo pueblo, y a este pueblo se le llama el Nuevo Israel. Nosotros somos el cumplimiento de las promesas que Dios hizo a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob, las misericordias firmes a David. La iglesia es el reino que el heredero, el hijo de David, ha, ha fundado. Es la restauración del reino. Entonces no es correcto pensar que la iglesia es algo gentil y que para poder tener el cumplimiento que Dios prometió a los padres, hay que salirse de la iglesia. Es una contradicción, es como ir para atrás. Si quieres ser judío en el verdadero sentido, el judío de corazón que tiene la circuncisión del Espíritu Santo, quiere ser un verdadero hijo de Abraham, no hay que abandonar la iglesia, más bien hay que permanecer en ella, porque en ella está el cumplimiento de las promesas de las escrituras hebreas. Solo para aclarar, ¿no? Pero ahí te dejo si quieres pues comentar sobre esto. bueno, sí, digo, yo podría decir muchas cosas aquí, porque ese ha sido el argumento pues, por siglos, ¿no? Y que decía Joseph Fawcett, que era un protestante, y él decía pues que lamentablemente la teología del reemplazo es lo que da al traste muchas cosas a lo largo de la historia. Pero la Eh, teología del reemplazo, eso es falso, ¿eh? La Iglesia bueno, Católica. permítame terminar No, no, yo sé, pero es que este punto es, yo creo que aquí es donde nos tenemos que detener. Para los que están escuchando y quieren saber qué es esto que acaba de decir Darío sobre la teología del reemplazo. Bueno, es que hay quienes dicen que la Iglesia Católica, como siempre ha enseñado, que la Iglesia es el nuevo Israel y que en la Iglesia se cumplen todas las promesas hechas a los patriarcas, hechas a David, de que iba a venir un Mesías, un ungido, hijo de David. Dicen que eso es como ser usurpadores, que hemos reemplazado a Israel. No, no es que se reemplazó a Israel, sino que más bien es el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Entonces, yo no sé por qué tú básicamente estás diciendo, ¿no?, que lo que la Iglesia Católica ha hecho es como desarrollar una teología que tú llamarías teología del reemplazo, porque no es reemplazo, es más bien cumplimiento, o tú no estás de acuerdo con esto. mire, es el cristianismo, llámese como se llame. Mire, le voy a preguntar algo, es una pregunta sencilla. A ver. ¿Qué conexión tiene esa figura del Mesías hijo de David con el cristianismo? Porque si Dios hace un pacto con David, que de hecho lo hizo, que está creo que en el Salmo 89, si no me equivoco, ahí usted puede darse cuenta si lo estudia de manera profunda, ¿no? En su contexto mismo, que ese pacto que está haciendo él con David es la restauración del reino de Israel. Es decir, esto no tiene nada que ver con una iglesia católica o protestante. Pero entonces el Mesías mintió, ¿no? No, Porque no, 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 el no, Mesías cuando funda permítame. la iglesia, él Sí, está hablando del reino. Entonces, permítame, no, permítame. yo sí te permito, pero también necesitamos dialogar, ¿no? Ok, Porque ok. estás predicando un mensaje que pone a Jesús como un mentiroso. Porque tú dices que la iglesia no es la restauración de Israel. Entonces, yo te pregunto, si la iglesia no es la restauración o no es el cumplimiento del reino de Israel, del reino davídico, ¿por qué Jesús dice lo contrario?
¿Por qué Jesús, cuando funda la iglesia, por qué Jesús habla de ella como el reino de los cielos y le entrega a Pedro las llaves del reino? Lo que nosotros vemos ahí es al hijo de David como rey del reino de Israel, del reino davídico restaurado, que está entregando las llaves al primer ministro. Nosotros sabemos que en el reino había un primer ministro al que se le entregaban las llaves. Y esto es lo que hace Jesús. Cuando funda la iglesia y le llama reino de los cielos y le entrega las llaves del reino a Pedro. Y tú vienes y dices que no, que la iglesia no es este reino, cuando Jesús exactamente, no solamente lo dice, él lleva a cabo acciones que solamente el hijo de David podía llevar a cabo, y con sus acciones y con sus palabras está diciendo que esta iglesia es el reino de los cielos. ¿O no es eso lo que vemos en Mateo 16, del 18 al 19? ¿No vemos esto, que Jesús le llama a la iglesia el reino? ¿No vemos que Jesús entrega las llaves? ¿Qué opinas? Bueno, eso es lo que ustedes interpretaron en Mateo 16, definitivamente, porque Mateo 16 se enfoca es más que en la identidad del Mesías que en el asunto de un reino. De hecho... las dos cosas, ¿eh? Sí, permítame. ¿qué es lo primero que le preguntan al Señor en Hechos 1:6? ¿Qué es lo primero que le preguntan? Hay reunido creo que eran 120 personas, ¿verdad? Yo lo sé de memoria, pero no es Entonces, no es 1:6, es 1:8. Hechos 1:6 es el texto. ¿Te refieres a cuando le dicen restaurarás el reino a Israel en este momento? Voy para allá. Todos son judíos los que están ahí. Todos. Ahí no hay un solo gentil. Todos los que están ahí son judíos. Están ahí reunidos con él. Es una pregunta colectiva. En la mente del cristianismo tienen otra idea acerca de esa interrogante, pero en la mente del judío que conoce su historia y sabe lo que pasó a lo largo de la historia, ellos sí están claros por qué les están haciendo esa pregunta. Y la respuesta del Mesías no es negativa, no es correctiva. Les dice, miren, no os toca a vosotros saber las sazones, ni el tiempo ni las sazones que el Padre tiene su sola voluntad. Él no les está corrigiendo que ahora el reino de los cielos o que la iglesia es el cumplimiento de lo que dijeron los profetas con respecto no solamente al Mesías, sino lo que dijeron los profetas con respecto a Israel. Es decir, ustedes omitieron todo eso o lo eliminaron o lo sacaron. No. Lo sacaron de los textos proféticos. ¿Por qué? Porque lo que estaba esperando Pablo, como él lo dijo allá en el capítulo 24, 26 de los Hechos, dice, por la esperanza que han de alcanzar nuestras 12 tribus. ¿Cuál era esa esperanza entonces? Es la esperanza cristiana, es la esperanza del Mesías. No, para ustedes la esperanza cristiana, pero para ellos no estaban viendo eso desde pero no es solo para, no solo es para nosotros, esto es para Pablo. Pablo dice que él por eso era prisionero, por la esperanza de Israel. Entonces, permíteme, lo que él predicaba es la esperanza de Israel. Nosotros no podemos caer en una especie de sionismo, ¿no? Sí, yo sé, pero yo necesito terminar de hablar, ¿no? Por favor. Sí, yo sé, pero yo todavía no he terminado de hablar, ¿eh? Yo te escuché. Y es otra cosa. Yo te escuché. Yo no dije que tú eres sionista, pero necesito terminar de hablar. Yo creo en el sionismo, pero... Sí eres. No lo sabía, ¿eh? Lo que dice la Escritura. Ahora veo por qué has reaccionado. No lo sabía, pero ahora entiendo tu reacción. El sionismo, de acuerdo a la Escritura, porque la palabra Sion es otra palabra para el nombre de Israel. No, mira, tienes acá varias confusiones. Estoy luchando porque por un lado quiero mantenerme en un tema, pero por el otro lado... Sí, yo sé, pero déjame terminar de hablar. Estoy teniendo una lucha porque estoy tratando de decidir qué hago. O me mantengo en un tema para que esto no se vuelva una ensalada, o corrijo todos los errores que tienes. Porque por un lado tienes tu corriente mesiánica estadounidense setentera. Por el otro lado veo que también has abrazado el sionismo, que no tiene ni 200 años. Entonces, yo no sé si tú no has estudiado bien lo que enseñan los cristianos sobre qué se debe entender por la esperanza mesiánica, qué se debe entender por el cumplimiento de las promesas que Dios le hizo a los patriarcas.
el cumplimiento de las promesas que le hizo también Dios a David. Lo que dice la Escritura, cuando habla de Sión, no habla de la restauración de un estado moderno en Israel el día de hoy, sino que la iglesia es Sión. Eso lo vemos en la carta a los Hebreos. Claramente se dice que los cristianos, nosotros hemos vuelto a Sión, porque eso está en las profecías, donde dice que todo el pueblo de Dios volvería a Sión cantando y serían redimidos y estarían rebosando alegría. Eso es lo que sucede cuando las naciones se convierten a Jesucristo. Están volviendo precisamente a Dios. Están siendo parte del Israel de Dios. No el Israel según la carne, porque Pablo ya refutó esa idea en Gálatas capítulo 3, en el verso 16. Si tú vas a Gálatas capítulo 3, verso 16, que yo aquí lo tengo enfrente de mí, claramente San Pablo enseña quiénes son los verdaderos israelitas, quiénes son los descendientes de Abraham, en quién se cumple todas las promesas que hizo Dios a los padres. No es en los hijos de Israel según la carne, no es en la fundación de un estado moderno de Israel, no es en el sionismo ni es en el movimiento mesiánico setentero de los Estados Unidos. Es en la iglesia que Jesucristo fundó en el primer siglo. Es en la iglesia que Jesucristo fundó en el primer siglo. Ahora, tú dices que esto solamente es la interpretación que nosotros le damos a Mateo 16, pero no es una interpretación, son palabras directas de Jesús. Jesucristo dijo, hablando de la fundación de la iglesia, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Cuál es ese reino? Es el reino del Mesías. ¿Cuál es el reino del Mesías? Es la promesa que Dios le hizo a David de que un descendiente suyo se sentaría en su trono. Ahora, lo que tú manejabas de Hechos capítulo 1, nosotros no negamos que habrá un tiempo en que Dios extenderá su misericordia. Y así como Dios extendió su misericordia a los gentiles y muchos se convirtieron, también habrá un tiempo en que muchos judíos, descendientes según la carne, de las 12 tribus, también se van a convertir. No lo negamos, pero no se sigue que no se ha cumplido la promesa hecha a los padres o que no se ha cumplido la promesa hecha a David, porque la iglesia es el cumplimiento de esa promesa. Siempre se entendió de esta manera, no es así como que en el 2025 los católicos salieron con una interpretación novedosa. No, revisa lo que dicen los padres de los primeros siglos, siempre se entendió de esta manera. ¿Cómo ves? Mire, usted mismo lo dijo, es la interpretación cristiana, pero la interpretación de los judíos mesiánicos, cuando yo hablo de judíos mesiánicos son aquellos que han aceptado que Jesús es el Mesías. Pero esos son cristianos, ¿eh? Ellos no se identifican como cristianos. Cuando dices ellos, perdón, te dejo que te regreso el micrófono, pero solo para que la gente entienda. Cuando dices ellos, ¿quiénes son ellos? Los judíos mesiánicos. Hay muchas corrientes, no corrientes, hay muchos judíos hoy día, sea en Israel, sea en otros lugares en el mundo, que han creído y han aceptado que Yeshua es el Mesías. Pero ellos dicen que no se identifican con el cristianismo porque ellos van a mantener su identidad como judíos porque han aceptado a su propio Mesías que viene y que es judío y que viene de una de las tribus que es la tribu de Judá. Entonces, sería una gran, no sé cómo llamarlo, sería una gran contradicción de que al ellos ser judíos y creer en ese Mesías judío que fue anunciado por sus profetas judíos, ahora resulta que se van a convertir a otra cosa o van a ir a otra cosa extraña a los escritos y a los anuncios proféticos de los judíos. Pero, ¿por qué te imaginas que el cristianismo es otra cosa o es una cosa extraña? Porque lo mismo que tú dices lo dicen los judíos. No me refiero a judíos que sí creen en Jesús de Nazaret, sino judíos que son detractores de Jesús de Nazaret. El mismo argumento lo usan ellos. Bueno, ellos pueden utilizar el mismo argumento. Es decir, yo entiendo lo que ellos dicen, pero eso es otro tema. Aquí estamos hablando de los judíos creyentes. Miren, en el primer siglo, según Hechos 26, si no recuerdo, dice que miles de judíos creyeron que Yeshua es el Mesías, pero se mantuvieron firmes y se mantuvieron, ¿cómo le digo? Defendiendo su identidad como judíos porque todos continuaron siendo celosos de la Torá de Moisés.
aquí viene algo interesante. De todas las cartas que escribe Saulo, ¿a cuál lugar es la única cosa que él les dice, o a cuáles personas es la única cosa que él les señala con respecto a que si Dios ha rechazado a Israel o no? Bueno, a la carta a los romanos. Esos son, supuestamente son ustedes, la Iglesia Católica Romana, etcétera, etcétera, etcétera. Es la única carta que se les envía a esos creyentes, porque ya desde el primer siglo se estaba señalando por los no judíos que se habían añadido a, ¿cómo se llama? Habían sido insertados, ¿no?, en el árbol, y decían pues que Dios había terminado con Israel, que todos los judíos habían rechazado a Israel. Claro, por eso nosotros no decimos eso. Tienes razón, tienes razón. Sería un error pensar eso. Históricamente hablando, ¿no? Sería un error pensar que ya Israel terminó, que ya no tiene algo más que hacer con ellos. Porque Pablo corrige. Eso lo dicen todavía. No, esa no es la posición de los católicos. Los católicos no. Mira, si tú conocieses un poco lo que enseña la iglesia, tú en este momento tú estarías diciendo dentro de ti, ¿no? Tú estarías diciendo, a ver, no puedo decir que ellos creen que ya Dios acabó con los judíos, porque los católicos en su catecismo tienen como una de las señales antes de la venida de que Dios extendería su misericordia y que muchos judíos se van a salvar. Nosotros no creemos, no sé por qué lo dices, porque nosotros no creemos que ya Dios terminó con los judíos. Lo que sí creemos es que los cristianos, todos los cristianos de la primera generación eran judíos. Si quieres usar la frase de judío mesiánico, está bien, pero son los cristianos. No es algo diferente, no es algo extraño, no es algo diferente. Entonces, el que realmente quiere ser fiel a lo que Dios le prometió a los padres y al rey David. ¿A cuáles padres? Disculpe, ¿a cuáles padres? Abraham, Isaac y Jacob. Ajá, ¿y de dónde vienen las 12 tribus? Te lo acabo de decir. Vienen de Abraham, Isaac y Jacob. Ajá, entonces, si usted admite eso y usted acepta de que eso es una realidad bíblica, ¿ok? Siempre. Si esas promesas son para los descendientes de Abraham, porque los patriarcas son ciertamente Abraham, Isaac y Jacob, con el cual Jacob hace un pacto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo usted puede decir, siglo después, ¿verdad?, que esas promesas se están cumpliendo en algo llamado iglesia, que es la comunidad de creyentes del Mesías o del Señor, ¿verdad? Cuando el mismo Pablo también dice y habla acerca de que todas esas promesas, y en el discurso de Pedro también, él dice que todas esas promesas son para ustedes y para vuestros hijos, que está citando un texto del Antiguo Testamento. Claro, sí, nada más que hay un problema. Te voy a responder porque es una pregunta, ¿no? Es una pregunta lo que me dijiste. ¿Cómo? Sí, una pregunta. ¿Cómo si esas promesas se hicieron a Abraham? ¿Cómo es que ahora tú dices, José? Abraham, Isaac y a Jacob. Sí, yo sé, pero recuerda que Pablo argumenta con Abraham, que es el principal patriarca en este contexto de la antigua alianza. Lógicamente. No, si no te gusta, pues es que Pablo así lo argumenta, ¿no? No, yo estoy de acuerdo con usted. Es decir, claro. Es que Pablo no se detiene para mencionar a los tres patriarcas. Tú lo sabes. Tú sabes que Pablo rara vez menciona a los tres. Siempre se enfoca en el principal, que es Abraham. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si las promesas... No me espero, porque ahora me toca mi turno. Al que le toca esperar es a ti, Darío. Ok, disculpa. No, sí, está bien. Podemos ser enérgicos, pero el respeto No, siempre. Tranquilo, tienes razón. Vaya. Muy bien. Las promesas a Abraham, ¿cómo es posible que ahora un católico como José Plasencia me vaya a decir que esas promesas hechas a Abraham, de alguna manera misteriosa, ahora se cumplen en la iglesia? Y yo respondo con escritura. San Pablo responde. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes como si fueran muchos, sino simiente como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo.
El argumento que tú estás usando, sin darte cuenta, ya fue usado por los judíos que rechazaban al Mesías. Y Pablo les dice, miren, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendiente. No dice descendientes en plural, dice descendiente. Y ese descendiente es Jesús. De modo que las promesas hechas a Abraham se cumplen en Jesús, el descendiente, porque los judíos decían que no, que tendrían que cumplirse en la restauración de todas las tribus. Y Pablo les dice, están equivocados. Gálatas 3:16, lo leí directamente de la Escritura. Si tú lo quieres consultar, lo puedes consultar. Y Pablo le dice, no, están equivocados, están interpretando mal. Esa simiente, ese descendiente es Jesús. Y no es como ustedes dicen, que para que se pueda cumplir tiene que ser en todos los descendientes, en todas las tribus. Pablo responde, dice, las promesas hechas a Abraham se cumplen en su simiente, la cual es Cristo. En Hebreos se dice que los cristianos estamos en Sión, que nos hemos acercado a Sión. Entonces el Israel es la iglesia. Por eso dice que estamos en Sión. Está en la carta a los Hebreos. De hecho, aquí lo tengo también enfrente de mí. Te lo voy a leer textualmente. Hebreos capítulo 12. Y te voy a leer el versículo 22. Hebreos 11, verso 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos. Entonces claramente dice que los que estamos en Cristo, los que estamos en la iglesia, estamos en Sión. En otro lugar dice que ya no somos extraños y foráneos. Dice que somos conciudadanos de Israel. La iglesia es el Israel. Primero el judío y después el gentil. Todos los primeros cristianos eran judíos. Ser judío mesiánico significa estar en la iglesia que Cristo fundó, y no dejarse arrastrar por un movimiento que vendría 2000 años después. Entonces, ¿qué opinas de todo esto? Bueno, lo que yo opino de todo esto es que, y vuelvo y repito, son interpretaciones que ustedes hacen de esos textos, porque si yo le explico a usted, cuando él dice que la promesa que le hace a Abraham no es con muchos, sino con uno solo, simplemente Abraham tuvo más hijos, tuvo 8 hijos, 6 fueron con Sétura, creo que se llama ella, no recuerdo el nombre de ella. Uno fue con Agar, la esclava, y el legítimo fue con su esposa Sarai. Entonces, ¿a quién le dio la promesa? Se la dio fue a Isaac. La promesa no se la dio a los demás hijos. Por eso que él dice, no como de muchos, sino que de uno solo, porque dice, en Isaac te será llamado descendencia. Y esa descendencia, ¿quién es? El Mesías, hijo de David, que viene de el linaje de David, que viene de la tribu de Judá, y que él tiene las llaves de la casa de David. Entonces, eso es lo que significa ese texto de acuerdo a la óptica, por decirlo así, en el judaísmo creyente, ¿no? Porque ellos entienden que esos pactos que se empiezan con Abraham, ¿no? Y luego continúa con Isaac y con Jacob, eran únicamente para Israel. Era exclusivo, pero no era, perdón, era exclusivo sí, pero también inclusivo, porque sí hay promesa que las naciones de la tierra, los que se quieran unir a esas alianzas que está en el libro Isaías 56, los que se quieren unir a esa alianza, ¿verdad? Entonces se tienen que unir a la nación de Israel. Muy bien. Es decir, eso es lo que entonces lo otro que, perdona, usted me citó el otro texto que ahora mismo no. Hebreos, que dice que nos acercamos a Sión. Bueno, Sión es otro nombre para Israel. Eso claro. Es lo que ok. Nos acercamos a Sión. Y luego usted dice también que antes estábamos sin Dios en el mundo, sin pacto, sin alianza, y ahora somos conciudadanos de Israel. ¿Cómo vamos a ser conciudadanos de una iglesia si la iglesia no es una nación? Es un reino. Es un reino, pero Israel también es un reino. ¿Cuál Israel?
Es que yo ya veo que tienes una confusión porque espere. tú mismo Usted se acabas de encuentra, confesar que por Israel... favor, mire, yo lo respeto a usted No, como es que persona. estás diciendo que no se puede usar la palabra ciudadano, que porque no es una nación. Y yo te respondí que es un reino. Con ciudadano. Es lo mismo. Israel es un reino, no es un estado judío. Israel es un reino. Lo que pasó en 1948 es otra cosa, porque no se establece el reino de Israel. Entonces, sí, el reino de Israel viene desde la antigüedad, desde que están las 12 tribus. Ese es el reino de Israel. Eso es lo que dice Dios mismo acerca de pero Israel. Estoy hablando del reino restaurado y cumplido en Jesús, en el Mesías. El reino restaurado y cumplido para el cristianismo. ¿Para ti no? Es la iglesia. ¿Y para ti no? Bueno, es que ahí ya tienes un problema, pero no solo con los cristianos. Tienes un problema con San Pablo. No, yo no tengo ningún problema con Saulo. Y con Jesús también de eso. De hecho, sí. ¿Por qué dices que no es el reino si Jesús dice que sí? ¿Dónde? A ver, dígame dónde lo dice. Ahí está, en Mateo 16, cuando habla de la entrega del rey, las llaves del reino. Mateo 16, ustedes lo que están es utilizando las llaves del reino para decir que se trata del reino de Israel. A ver, estoy bien confundido. Y yo te quiero hacer una pregunta. Estoy bien confundido al escucharte. ¿No? Claro que va a estar confundido por las interpretaciones que ustedes le dan a esas escrituras. Okay, pero aún no respondes la pregunta. Sí, o sea, tú podrás decir eso, ¿no? Pero tú vas a poder probar tu punto. Ok. Vas a poder probar tu punto en tu respuesta, no en una negación sin fundamento. ¿Ok? Por un lado, aceptas que Jesús es el rey, el rey descendiente de David, que se ha sentado en el trono. Por el otro lado dices que la Biblia no dice que lo que él funda es un reino. Yo te digo que sí. Entonces, ¿cómo vas a tener a un rey sentado en un trono, pero es un rey que no tiene un reino y que no ha fundado un reino? Escucho tu respuesta. Un rey que no tiene un reino y que no ha fundado un reino. Eso es lo que tú propones. Yo no voy a aceptar lo que tú crees. Ok, vamos a ver. ¿Cuándo dejó de ser rey el Señor, el rey de Israel? ¿Cuándo dejó de ser rey? Nunca. Eternamente estará sentado en el trono. ¿Seguro? 100%. ¿Usted se fue al capítulo de 1 Samuel, el capítulo 8? No me fui para allá. No, ¿verdad? No lo conoce. Ok, perfecto. No, yo no te dije que no lo conozco, te dije que no me fui para allá. No se fue para allá, pero allá, en ese capítulo, es fundamental entender que el Señor sí dejó de ser rey de Israel, porque ellos pidieron reyes. Oh, no. Tú me preguntaste Jesús. Bueno, ¿y quién es Jesús entonces? Juan 1:1. Es anacronístico. Lo que estás diciendo es algo totalmente fuera del tiempo. Pero usted no quiere ver ese texto. No, lo que estoy hablando es del rey. Estoy hablando de la encarnación, estoy hablando del rey. Exacto. No estoy hablando de los tiempos de la antigua alianza, no había nacido todavía el hijo de David. ¿Tú crees? ¿Me estás diciendo que en el libro de Samuel ya había nacido el hijo de David? O sea, que Jesús no existía. No, yo no te dije eso. Es una falacia lo que estás cometiendo. Estoy hablando de la encarnación. La encarnación había sucedido ya en el tiempo de Samuel. Pero él existía. Pero no. La encarnación no había sucedido en el tiempo del libro de Samuel. Entonces ustedes tenían que esperarlo a que saliera del vientre de una mujer para entonces decir todo. Para que cumpliera las profecías, sí. Para que cumpliera las profecías, por supuesto. ¿Quién dejó de ser rey de Israel en 1 Samuel capítulo 8? Estamos hablando del hijo de David. No, yo estoy hablando del rey de Israel. El hijo de David, yo sé, pero el que no distingue confunde. Estás confundiendo. Darío, estás confundiendo y créeme que no te estás haciendo ningún favor porque no estás contestando la pregunta. No. Lo que pasa es que usted se está dando cuenta de muchas cosas y ahora... Hasta ahora no me has enseñado nada, ¿eh? No. ¿Quién fue rey de Israel? Dígamelo. Te saliste del tema. Yo te demostré... Sí, yo sé, pero yo te demostré que la iglesia es el reino. Te dije que los cristianos somos Sión. Te lo mostré con escritura. Tú lo niegas, pero sin escritura. Yo te lo mostré con la escritura. No, usted no me... Y te regresas al libro de Samuel para tratar de decir algo que no tiene nada que ver porque Jesús no había nacido. No tiene nada que ver. Entonces, ¿quién era rey sobre Israel? ¿Hay dos reyes entonces? No, Jesús es un rey. Y cuando yo te hice una pregunta, fíjate lo interesante. El padre de Jesús es otro rey. No, yo no te dije eso.
Lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Te pido que me dejes hablar, por favor. Ok. Yo te hice una pregunta, que esta pregunta dejó en evidencia que lo que tú propones no se sostiene. Tú dices que la iglesia no es ningún reino. Yo te dije, ¿cómo es posible que con la mano derecha aceptes que Jesús es el hijo de David que se sentó en el trono y que es un rey, pero me acabas de decir que este hijo de David, este rey que se sentó en el trono, no fundó un reino que es la iglesia? Entonces ¿me estás diciendo que Jesús es un rey sin reino? Lo que le estoy diciendo, mi amigo Plasencia, con mucho respeto, es que si usted entiende la figura o el título ese que el Mesías va a llevar, se va a llamar Mesías o va a llevar el título de Mesías, hijo de David. El Mesías o David reinó sobre Israel, ¿verdad? Y estuvo en Jerusalén creo que 33 años. El rey David, un hombre conforme al corazón del Señor. ¿Por qué iba a llevar el Mesías ese título como hijo de David? Tenía que hacer lo mismo que hizo David por el reino de Israel. Lo mismo tenía que hacer el Mesías. ¿Y sí lo hizo? No lo hizo. Sí lo hizo. No. A ver, dígame qué hizo. ¿Qué es lo que hizo el Mesías? Yeshua, que viene del linaje de David, como dice Lucas capítulo 1, y después si hay tiempo y usted lo permite, se puede leer algo de ese capítulo donde está bien claro lo que venía a hacer el Mesías para los hijos de Israel. Pero sí lo hizo. Si no lo hubiera hecho, no sería el Mesías. Dígame qué fue lo que hizo entonces. A ver, deme el texto, a ver qué fue lo que hizo. Vino y se sentó en el trono. No, amigo, no. ¿Qué hizo por Israel, por la Israel de Dios? ¿Qué hizo? La Israel de Dios no son. La salvó, la redimió, la perdonó. Redime, ¿verdad? Porque dicen los profetas que él vendría a redimir a Israel. Eso está en el libro de Isaías. Sí, pero eso ya lo creemos, no tenemos ahí problema. Bueno, no, si tiene un problema porque usted me dice una cosa, ahora resulta que me dice otra cosa ahora. No. Entonces, aquí siempre hemos creído que el Mesías no solo se sentó en el trono, siempre hemos creído que... No, pero se centró en el trono de David, no se centró... Bueno, ¿cuál otro trono? No hay otro trono. ¿Tú conoces otro trono? El trono de David, el trono de los papas es otra cosa. No, o sea, a ver, vamos a dejar claras las cosas. Tú estás confundiendo el oficio del primer ministro con el rey. No tiene nada que ver. Estamos hablando del reino. Sí, porque acabas de mencionar al papa. No. Vamos a hablar del reino. ¿Mencionaste o no mencionaste al papa? Sí, ok. ¿Pero qué tiene que ver? Ese es el primer ministro. Yo no hablo del primer ministro. Ok, vamos a hablar del reino. El Señor se sentó en el reino de David. ¿Ves? Porque eso es lo que venía a restaurar. ¿Por qué? Porque ellos pidieron rey en 1 Samuel capítulo 8. Entonces, ¿por qué dices que no hay reino? Entonces, porque el reino no es la iglesia. El reino, de acuerdo a lo que dice Saulo en la carta a los romanos, es ese olivo en el cual nosotros vamos a ser injertados. De hecho, no dice eso. Dice que ya estamos injertados. No dice que seremos. ¿Ves cómo lo vas cambiando? Recuerde algo. Pablo es un judío que conoce su historia. No, yo sé. Y tú no eres judío y tampoco conoces la historia. No. Por eso que yo tengo que... Pablo sí conocía su historia. Pablo sí era judío. Pablo sí era judío y conocía la historia, pero tú ni judío ni conoces la historia. Bueno, pero usted tampoco. Entonces, y la Biblia tampoco. Porque acabas de decir que Pablo dijo que seremos injertados en el futuro. Eso no dice Pablo. Pablo habla del pasado. Dice que ya fuimos injertados. La verdad tienes muchas contradicciones y no las quieres aceptar. No, también usted tiene muchas. No, hasta ahora no has demostrado ni una, ¿eh? Mire lo que dice Saulo. Él dice, yo he creído... ¿Por qué no le llamas Pablo? ¿Por qué no le llamas Pablo? ¿Por qué no le llamas Pablo? Saulo. Porque es un nombre judío, Saulo, ¿por qué lo voy a cambiar el nombre? Pero él fue el que usó el nombre de Pablo y donde quiera se presentaba como nunca Pablo. Utilizó ese nombre, lo utilizaron ustedes en las traducciones. A ver, ¿estás diciendo que Pablo no se presentaba como Pablo en ninguna parte? No, eso usted lo dice usted agarró las traducciones y le quitaron todo. Wow. Mire, el nombre de... ¿Tú crees que la Biblia entonces fue totalmente modificada? Vámonos al tema. No, sí, esto es parte del tema. Mira, cada vez que te pruebo un error, te brincas de tema.
No, es usted el que me está brincando el tema porque estamos hablando. No. Es que veo que dices que Saulo y que Saulo, pero yo te dije, no creías usted que me preguntó por qué yo uso Saulo, por qué yo no uso Pablo, por qué uso Saulo, porque ese es el nombre judío. No, yo sé por qué, es por la ideología que has abrazado. No es la ideología. Es absurdo que usted le va a quitar los nombres a ellos que son judíos y le va a poner otros nombres que no pertenecen. Es que fue él mismo el que se presentaba así. No, él nunca se presentó así. La Biblia lo dice. ¿No crees en la Biblia? Señor, él nunca se presentó así. ¿No crees en entonces tú crees que la Biblia tú crees que la Biblia está diciendo cosas que no son? Mire, estimado, yo le puedo señalar aquí lo que dijo Daniel Boyarin, que es un judío que cree que Yeshua es el Mesías. Y él dice que el cristianismo se robó sus escrituras y las interpretaciones. Eso es lo que dice él. ¿Y tú prefieres creerle a este señor en lugar de creer a la iglesia que Cristo fundó? No, es que en primer lugar, la iglesia católica no está identificada claramente en las escrituras. Eso lo dijeron ustedes muchos siglos después. No, lo que no está identificado es el movimiento al que tú perteneces. Ya te dije que viene de los Estados Unidos. Bueno, eso es lo que usted dice. No, búscalo en tus libros de historia. No, yo sé lo que dice la escritura acerca del. No, yo también sé la escritura, pero yo no hablo de la escritura, hablo de la denominación a la que tú te adhieres. La denominación, bueno, son ustedes lo que, mira, si yo quiero decir algo referente a un grupo que difiere conmigo, yo lo tengo que encajonar en alguna denominación. No, pero no se te hace que es normal que si vivimos en el planeta Tierra, donde podemos nosotros trazar en la historia el origen de los grupos, ¿por qué se te hace raro que yo te diga que tú perteneces a un grupo norteamericano de la década de los 70? Porque yo no pertenezco a ningún grupo norteamericano de la época de los 60. Yo pertenezco al Mesías de la nación de Israel. No, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de dónde viene Eso no viene del año 60, eso viene de hace más de 2000 años. Pero no estoy hablando del pueblo de Israel de la antigua alianza, estoy hablando de tu interpretación privada que viene de Estados Unidos. Bueno, pero la interpretación usted hace en privada también de eso. Pero no viene de Estados Unidos, viene del primer siglo. Tú vienes de esa gente de los años 60, bla, 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 bla. Y yo le estoy diciendo, no, porque en los años 60 no se escribió. Darío, pero pienso que te puedes tranquilizar un poco, ¿no? Estás muy exaltado. Yo estoy tranquilo. No lo estás. Es una forma mía de dialogar, ¿no? A veces eso ocurre. Es que mira, si levantas la voz yo te escucho igual, o sea, esta tecnología es bien bonita que si hablas tranquilo, todos te escuchan normal. Mire, estimado. El mesianismo, es decir, el anuncio de un Mesías no viene de los católicos, ni de los protestantes, ni de nada. Eso usted está claro. Eso viene de los judíos. ¿Ok? Viene de la iglesia católica. No de la iglesia católica. Los judíos, la mayoría rechazaron al Mesías. Esto es de la iglesia, no viene de los judíos. Pedro era judío y lo rechazó. Sí, pero es de la iglesia. Eran miembros de la iglesia. Ok, sí, qué bonito. Pero bueno, entonces. Pues eso dice la Biblia, es que tú no crees siquiera en la Biblia. Sí, mire. Todos los judíos lo rechazaron. Bueno, ahí está mal. Yo no dije todos. Nadie dijo que todos. Son puras caricaturas lo que estás diciendo. Yo nunca dije que todos. Dije la mayoría. Puedes regresar el video y puedes escuchar cuando yo dije la mayoría. Entonces, si la mayoría lo rechazó, ¿ok? Si la mayoría rechazó, usted está creando una falacia. No, lo dice el apóstol Juan, que es un judío, dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Sí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de carne, sino de Dios. Lo que sucede, mira, querido. No todos los judíos lo rechazaron. Yo no te dije que todos. Perdón. Te tengo muteado porque no me dejas hablar. Te lo hago saber porque quiero ser caballero. Yo nunca dije que todos lo rechazaron. Darío, yo nunca te dije que todos lo rechazaron. Te dije que la mayoría, al menos de los judíos que vivían en Judea, o como hoy le llaman Palestina, la mayoría sí. Y lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. ¿No dice la Biblia que el Mesías vino a los suyos y que los suyos no lo recibieron? Claro que lo dice. De acuerdo a las traducciones católicas, miles. Claro, entonces, pero no eran mayoría. Católico, ¿verdad? Eran católicos. Pero no era mayoría, te estoy explicando.
Bueno, ¿y qué pasó con los que creyeron en él por miles A ver, también? si tienes millones de un lado y tienes miles de otro, ¿cuál es mayoría? Usted me va ahora a agarrar lo que se llama la comparación de, ¿cómo se dice? De porcentajes. Pues Eso no si existe. quieres hablar de mayoría, los porcentajes es la manera. Las matemáticas son ciencias exactas. ¿No crees en las Sí. matemáticas tampoco? Ya. Y entonces, bueno, mire, para no brincar de un tema para otro, yo le puedo decir a través de la escritura que las mayorías no siempre tenían la razón y Claro, tampoco claro, el por eso Señor nos nunca dijo, persiguieron. mire, Nos el persiguieron. Señor nunca, La posición tuya ah, es que mire, en tú, Éxodo 23, mire, en sí, Éxodo pero que 23, no, 2, no el entiendo Señor cómo dice, eso es relevante. no sigas a las mayorías, en Éxodo Claro, 23, 2. yo nunca, es que tú, mira, tú ya tienes en tu mente argumentos a los que tú puedes refutar, pero resulta que yo no creo en esos argumentos. Yo tampoco creo en el argumento de ustedes, yo ni siquiera creo No, es que, que eres tú el que estás diciendo que la mayoría no tiene la razón. ¿Y quién te dijo eso? bueno, Señor, esto no tiene que ver con mayoría o minoría, Pero tiene que eso ya ver lo con, sé. aunque, Ya. mire, aunque, bueno, ya si ya lo usted sabe, entonces, ¿por qué usted fue el que me vino con esta cuestión porcentual de que, porque eso salió de usted, yo No, nunca mencioné si eso. me dejas responder, te puedo responder. Bueno, a ver, dígame. Porque tú dijiste los judíos y yo te expliqué, es la iglesia. Te dije, la mayoría de los judíos perseguían a la iglesia y no aceptaban la predicación de la iglesia. Bueno, pues eso era obvio que eso iba a ocurrir. Entonces, ¿por qué no lo aceptas? ¿Que no aceptó qué cosa? La predicación de la minoría que era la iglesia, la gran mayoría Bueno, judíos la rabinos no aceptaban. predicación de la minoría, que era la comunidad de creyentes que habían aceptado lo que habían dicho los profetas con respecto al Mesías, al hijo de David, porque eso es lo que ellos están creyendo y eso es lo que ellos están aceptando, ¿verdad? Es el Entonces, reino, ¿eh? el reino, el reino de los cielos definitivamente es el reino que Dios establece cuando restaura a Israel. No, cuando Ese funda es la el iglesia. punto. No, no hay tal cosa en las escrituras. Mateo 16. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no está fundando eh, la iglesia como ustedes Ok, interpretan de ese texto. pero si no está fundando la iglesia, ¿por qué en el siguiente versículo le entrega las llaves del reino a Pedro? Porque esas llaves del reino, mire, si usted fuera un traductor, que yo no lo soy, ni usted tampoco, hay que entender qué se necesita para traducir. Escúcheme bien, qué se necesita para traducir textos que vienen de una cultura, que vienen escritos en una lengua madre, que sea el hebreo antiguo, y se traduce entonces a otras lenguas de otras culturas con otros pensamientos. Es difícil. Entonces, cuando usted habla de las llaves del reino, yo no sé si usted entiende qué es judaísmo y qué significaban para los judíos la frase las llaves del reino. Yo sigo esperando tu respuesta, ¿eh? Bueno, las llaves del reino no significa lo que usted interpreta de esa frase. Para los judíos ellos estaban claros lo que significaba. Ok, No tenía nada que ver con un ¿podrías acto por favor triunfal. explicarnos qué significa? Las llaves del reino eran simplemente las llaves, es una herramienta que se utiliza para abrir y cerrar puertas, ¿verdad? Eso es lo que hacen las llaves. ¿Ves? Pero en un sentido, digamos, figurado, porque es un sentido figurado, Dios le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino, porque le está diciendo, a ti te voy a dar la clave del reino, que está ¿dónde? En las escrituras, en la Torá, ahí está. Eso es lo que ellos consultaron, los judíos de Berea. Saulo consultó las escrituras. Él mismo lo dice, yo creo lo que dice Moisés. Pero no respondiste, ¿eh? O sea, ¿cómo es posible que aceptas, porque no te queda otra, tienes que aceptarlo, que Jesús le entregó las llaves del reino a Pedro, pero al mismo tiempo digas que no hay reino? ¿Cómo no va a haber reino si le está entregando las llaves del reino? Las llaves del reino no tienen nada que ver con un reino de los cielos, sino que A ver, si son las llaves del reino, ¿cómo que no tienen que ver con el reino? Mire, porque esa es su interpretación. No, yo no he interpretado nada, te pregunté y estoy esperando la respuesta, no has dicho nada. Ustedes creen que los judíos del primer siglo, creyentes, como Pablo, como Pedro, como todos ellos, entendieron que eso de las llaves del reino es lo mismo que ustedes
entienden y comprenden e interpretan. No, lo que estoy diciendo es que es raro que tú, por un lado, aceptas que se le entregaron las llaves del reino a Pedro. Yo estoy aceptando déjame que terminar, se le entregaron unas llaves. Yo sé, pero déjame terminar. Conforme, ok. Por un lado aceptas que se le entregaron las llaves del reino a Pedro, pero al mismo tiempo dices que no hay un reino. ¿Cómo no va a haber un reino? Jesús. Señor, las llaves del reino no es lo que ustedes han interpretado. En el judaísmo, pero no es lo que interpretamos, es que Jesús lo está diciendo, ¿no? Sí, pero Jesús es un judío y que está hablando en su contexto judío, de acuerdo a la cultura judía de pensamiento del primer siglo. Sí, ya eso lo es lo sé. que ustedes no quieren. No, claro que, Entonces, por supuesto. ¿Cómo la iglesia no lo va a saber si la iglesia viene del primer siglo? La iglesia católica no, la iglesia católica no viene del primer siglo y la iglesia católica, ¿por qué no? En el primer siglo era predominantemente gentil. Mire, la iglesia católica no escribió nada, quienes escribieron fueron los judíos, a excepción de Lucas, que no se sabe si era judío o no, pero ese es otro tema. ¿Pero por qué dices que no viene del primer siglo? Porque no aparece, no existe en el primer siglo. ¿Por qué no? Bueno, dígame usted por qué sí. No, es que tú estás negando, ¿no? La prueba recae sobre usted, no sobre mí. La prueba recae sobre usted. No, yo sé, pero tú estás negando, ¿no? Pero ¿cuál es tu argumento para negar? El argumento, Mateo 16, no se trata de la fundación de una iglesia. Pero ahí lo dice. ¿No lo dice? Usted dice que lo dice, sí. Pero, ¿cómo que? ¿Tienes tu Biblia? Ahí lo dice. Acabas de negar la misma Biblia. No, yo no la estoy negando. ¿Puedes leer Mateo 16? Yo no la estoy negando. Lo acabas de hacer. Dijiste que ese pasaje no se trata de la fundación de una iglesia. Y Cristo dice... Cristo lo dice con sus propias palabras, el Mesías o Mesías, no sé cómo lo quieras decir. Sí. Ahí dice, edificaré mi iglesia. ¿Cómo que no se trata de la fundación de la iglesia? No es ninguna fundación. Entonces Jesús mintió. La misma palabra en el griego, plero, no se traduce literalmente a fundar como usted lo entiende y como lo entienden muchas personas. Él no dijo eso. Entonces él no dijo edificaré mi iglesia. Él dijo, edificaré mi iglesia, sí. Okay. Pero ustedes interpretaron o redefinieron esa palabra que fundó la iglesia católica. No, seguimos creyendo igual. Pero está bien, usted puede seguir creyendo. Pero no digas que no habla ahí de fundación de iglesia. No, señor, no la está fundando. Entonces, ¿por qué dijo Jesús que sí? Te voy a explicar. Mateo 16 nunca se enfoca o su contexto medular es la fundación de una iglesia. Son las dos cosas. Un momentito. El contexto medular único de Mateo. No es único porque Jesús también trata el tema de la iglesia. Un momentito. Es que mira, una cosa es que hables del énfasis y otra cosa es que digas que solamente hay un solo tema. Hay un solo tema, mi estimado. No, hay dos temas. Es la identidad de Jesús, es la identidad de Jesús como el Mesías, pero también es la fundación de la iglesia. No, porque ellos no venían discutiendo nada de la supuesta iglesia. Pero no es necesario. Jesús aprovechó la revelación que recibió Pedro para él mismo revelarle a Pedro su oficio. Amigo Plasencia, esa es su no, es el texto sagrado. No hay que interpretarlo. No, está bien. Usted puede decir que sí, lo interpreta y dice que es que no es interpretación, es simplemente leerlo. Mira, es bien sencillo. Después de que el Padre le reveló a Pedro, qué casualidad, ¿no? Que es al que le entrega las llaves, ¿no? Pero bueno, después de que el Padre le reveló a Pedro, que es el que va a recibir las llaves del reino, y si hay llaves del reino, por supuesto que hay un reino, que es la iglesia. Pero mira, después de que el Padre le revela a Pedro, Jesús le dice, ahora yo te digo que tú eres Pedro, eres Kefa. Y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. El único que podía hacer esos nombramientos y entregar esas llaves que representan la autoridad es el rey. Jesús es el rey. Si hay un rey, hay un reino. Si hay un rey, hay muchos siervos, muchos ministros. Si hay un rey, hay un primer ministro. Por eso le entrega las llaves a Pedro. No es una interpretación, simplemente es sentido común y leer la Biblia, eso es todo. No sé por qué es como que lo inventamos. No, sí lo inventaron.
Entonces, ¿tú crees que el texto de ahí está modificado? ¿Crees que Mateo 16 tiene modificaciones? Yo no soy biblista ni soy no, ya sé, pero tú así, digamos, a un modo así bueno, sencillo. mire, lo que yo le puedo decir de ese texto, y ahí entraríamos en otro tipo de polémica, pero tengo que decirlo, porque de acuerdo al Mateo original, que fue escrito en lengua hebrea antigua, según Jerónimo Estridón, Papías, Eusebio, todos ellos, pues, que son evidencia histórica de que existió, incluso la tradición islámica también habla de que ese evangelio fue escrito originalmente en lengua hebrea, nunca en arameo, ni en griego, ni en latín. Sí, eso, ahí sí estamos en la misma página. Bueno, entonces, si usted lee el Mateo hebreo como se escribe, no habla de fundación. Está hablando sí de edificación, pero un juego de palabras que no existe en la, ¿cómo se dice? En la traducción griega no existe ese juego de palabras como sí existe en la lengua hebrea. Es al revés, ¿eh? No. Sí. Entonces lo estoy diciendo. El juego de palabras existe en el griego, pero no en el arameo. Okay. Según la fuente cual, yo le puedo citar la fuente judía que revisó ese evangelio según Mateo y que ellos... No existe. El evangelio original en arameo ya no lo tenemos. Tampoco existen los originales de los evangelios, ni de las cartas de Pablo, ni del Nuevo. No, yo sé, pero es que dijiste que un experto revisó el evangelio en hebreo o en arameo. Sí, lo revisó, es decir, copias, porque existen copias. Una está el manuscrito de Cochin de la India y el otro allá, el que apareció allá en España. Pero, ok, lo que le quiero decir con esto es que quienes revisaron, digamos, copia, porque lo que existe nada más era copia de ese manuscrito, ellos, judíos que conocen su lengua y la estructura y toda esta cosa, ellos identifican de que hay un juego de palabras en su lengua que no existe en la traducción griega. Bueno, eso es lo que existe en ellos que son entendidos en la materia. Okay. Entonces, cuando la palabra piedra en hebreo que aparece por primera vez en Génesis 49:24, cuando el Señor le da la bendición profética a Joseph, al hijo menor de los 12, a Joseph, ahí aparece, dice, por el pastor de las ovejas, ¿no? La roca de Israel. Esa palabra roca o piedra, indistintamente. Sí, yo sé, pero ahí yo no tengo debate. Yo sí estoy de acuerdo contigo. Ok, bueno, entonces permítame terminar la idea. Es que mi pregunta era diferente, nomás te recuerdo que mi pregunta no es esa. Pero es que precisamente Mateo se refiere a la identidad del Mesías y que fue escrita, el Evangelio según Mateo fue escrito, dice, para beneficio de los de la circuncisión, porque ellos sí estaban relacionados y sí estaban familiarizados con eso de la figura de la piedra de la roca, que aparece por primera vez en el libro de Génesis, en el capítulo 49, como lo mencioné. Permítanme. Entonces, es que no te pregunté esto. Entonces, mi estimado, obviamente, usted me está cortando y no me permite... No, es que yo te he estado escuchando, pero recuerda que me estás dando información que yo no te pedí, porque yo sí creo que la... Vamos a hacer una cosa, si usted quiere más adelante, busque información sobre eso. No, es que yo no tengo dudas, o sea, de verdad te lo digo sinceramente, yo entiendo todo esto, pero lo que yo te pregunto... ¿Por qué no me deja terminar? Entonces, no, yo sé, porque yo te hice una... Es como, mira, imagina que en este momento me preguntas, José, ¿los católicos creen que la veneración a la Virgen es correcta? Ahora imagina que te doy una respuesta larguísima, pero que no habla de la veneración a la Virgen. Estamos hablando de la identidad del Mesías, mi estimado. No, yo te pregunté que si tú creías que lo que dice Mateo 16 sobre la entrega de las llaves del reino, que es la iglesia, que si eso tiene una modificación, y me estás hablando acá de la piedra y de la roca, pero yo no tengo dudas. Si tiene una modificación, yo le respondí, yo le dije que yo no soy un erudito en las traducciones ni soy un biblista, yo tengo que... Pero eso ya lo sabemos. Bueno, entonces, yo tengo que referirme a que sí existe o copias de un Mateo hebreo que originalmente se escribió para beneficio de los de la circuncisión, y entonces la pregunta era ¿por qué Mateo escribe
exclusivamente para ellos, bueno, porque ellos entendían y ellos estaban familiarizados con este asunto de la figura de la piedra y de la roca, que aparece por primera vez en el Génesis 49:24. Esa fue mi respuesta. Pero Entonces, es que yo no pregunté eso. Mi pregunta es que si tú creías que ese pasaje donde Jesús le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino, que si esas palabras son verdaderas o si creías que eso es una modificación. usted dice que le da las llaves del reino. Sí, porque tú dices que no hay reino, tú dices que Jesús no fundó un reino. Él les da las llaves del reino a Simón Barjona, pero ese no es lo medular de Mateo 16. Pero es parte de Mateo 16. La pregunta no es si es medular. Yo sé que es parte de Mateo 16, pero no era algo nuevo que los judíos comprendían. Esa frase de la llave del reino de los cielos se utiliza. Yo ya lo sé eso ya lo sé. Bueno, pero lo que entonces si usted lo sabe, ¿por qué usted entonces está hablando de que la llave del reino de los cielos tiene que ver? Porque tú dices que no hay reino. Porque tú dices que no hay reino. Yo te estoy diciendo, ¿cómo no va a haber reino si ahí hay una entrega de las llaves del reino? No hay reino, mi estimado. Las llaves del reino. Vamos a tener que, para terminar en buenos términos, pues vamos a tener que concluir aquí, ¿no? Porque aquí ya hemos llegado a un punto donde yo te digo, claro que hay un reino, porque hay un rey, hay una entrega de las llaves del reino, y tú me dices que no hay reino. Entonces, parece que no nos vamos a poner de acuerdo. Está bien, hay que llegar a un punto donde diga, sabes, pues él tiene su postura, yo tengo mi postura, no nos vamos a poder poner de acuerdo, pero de una manera caballerosa y gentil podemos terminar bien, podemos terminar bien, y quizás dejar la puerta abierta para quizás en otra ocasión poder de alguna manera tocar otro punto que hasta ahora no tocábamos, que no, quizás tú venías con la intención de enfocarte en otro punto distinto, y la conversación se fue en otra dirección, y está bien, podemos dejar la puerta abierta para quizás en una segunda visita que nos hagas, tocar aquello que en la realidad tú querías tocar y que quizás no alcanzamos o que no nos fuimos en esa dirección, ¿no? Yo quiero dejar la puerta abierta y por eso quiero terminar en buenos términos, ¿no? Querido Darío, de verdad, gracias por habernos dedicado de tu tiempo, más allá de que no estamos de acuerdo, pero gracias, y quizás podemos continuarlo, ¿te parece? Bueno, sí, y yo le doy las gracias a usted por permitirme subir aquí a su canal. Continúe con estos diálogos, con estas conversaciones. Aquí no somos enemigos, simplemente estamos en desacuerdo. A veces sí se pone un poquito emotiva la discusión, porque esa es la forma que también se discute en muchas culturas, pero no significa que somos enemigos. Sí, no, así es. Contrario. No, sí, yo lo entiendo, es de verdad, yo lo entiendo perfectamente. Usted es de las pocas personas que sí se puede dialogar, se puede conversar. Por eso, continúe con esto, siga adelante, pero nunca permite que las personas pues falten el respeto, o digan cosas que no son correctas. Así que yo le doy las gracias una vez más, que me haya permitido subir aquí y que pues no sea la primera ni la última. No, gracias también a ti. Te mando un abrazo hasta Panamá. Que Dios te bendiga, Darío, y ahí estamos en contacto para la siguiente ocasión. Shalom. Shalom. Paz de Dios. Muy bien. Pues ahí tuvimos a Darío desde Panamá. Obviamente tenemos diferencias, pero podemos hacerlo con respeto y creo que tratamos de hacerlo, ¿no?